Buenas tardes. En esta presentación con audio para la materia Introducción a la Estadística del segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, vamos a desarrollar el tema correspondiente a la unidad 9, que corresponde a números índices. Cuando hablamos de números índices, vamos a decir que es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios de una variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo o al espacio. Entonces, para ver los cambios que se producen en una variable en diferentes tiempos en un mismo lugar, o bien en diferente lugar en el mismo tiempo. Por ejemplo, comparar el precio del pan en enero y febrero en una localidad, o comparar el precio del pan en febrero en dos localidades distintas. Podemos clasificar a los índices en índices simples y agregativos, y a los agregativos en simples y ponderados. Los índices simples se construyen para un bien o servicio, o sea, tratar con una sola variable. Los índices complejos o agregativos se construyen para un conjunto de bienes o servicios. Estos índices agregativos pueden ser no ponderados cuando no toma en cuenta el peso relativo o importancia de los distintos bienes o servicios dentro del conjunto, o pueden ser ponderados en el cual cada bien o servicio tiene en cuenta una determinada importancia o peso en el cálculo. Vamos a empezar con los índices simples. Siempre que voy a hacer una operación con índices, responde a una operación de cocientes. Tenemos los índices simples de precios, que lo vamos a representar con índice sub P, n el periodo dado sobre 0 el periodo base. Entonces es el precio en el periodo dado dividido el precio en el periodo base. También podría ser un índice de precios del periodo B respecto del periodo A, y sería el cociente entre el precio en el periodo B sobre el precio en el periodo A. El precio que va en el numerador corresponde a un periodo más nuevo respecto del periodo que está en el denominador, que es un periodo anterior. Puede ser inmediato anterior o varios periodos hacia atrás. Otro índice que podemos hallar es el índice de cantidades, en el cual en el numerador se coloca la cantidad en el periodo dado dividido la cantidad en el periodo base. Y otro índice simple es el índice de valor, donde al valor resulta del producto entre el precio en el periodo dado y la cantidad en el periodo dado sobre el precio por la cantidad en el periodo base. Puede observarse que los índices relativos simples se expresan habitualmente como un porcentaje, multiplicándolos por 100, aunque el signo de porcentaje no se utiliza para expresarlo. Vamos a ver un ejemplo. Tengo los precios en miles para los años 2011 a 2016, las cantidades y el valor que resulta del producto del precio por la cantidad para cada uno de los años desde el 2011 al 2016. Si yo quiero hallar un índice de precios del año 2012 respecto del año 2011, que es el primero que vemos aquí abajo, es el precio en el periodo 12 dividido el precio en el periodo 2011. Por 100 es 155. Entonces, este es el valor del índice del 2012 respecto del 2011 como cálculo de un índice simple. Para el índice de precio del 2014 respecto del 2011 es 150 dividido 45, 333,33. Índices de precios simple. El índice de cantidad se calcula también de manera similar. 49 para el 2012 dividido 50, 98 es el índice de cantidad del año 2012 respecto del 2011. Y para el índice simple de valor, el mismo procedimiento.
el cociente entre el periodo dado sobre el periodo base por 100. Este índice siempre es importante, como cualquier otro índice, tener en referencia respecto de qué estoy hallando. Entonces, este 155,56 que hallé como índice de precios relativo simple del año 2012 respecto al 2011, tiene que estar en claro de que es el valor del precio de la variable del precio en el año 2012 respecto del año 2011. Ambos datos son importantes. No puedo decir 155,56 es el índice del 2012 sencillamente, porque si no sé respecto de quién está tomado, no me sirve de nada. Como pueden ver, el signo de porcentaje no se utiliza para expresarlos. El índice simple, habíamos dicho, es cuando trabajamos con una sola variable, un solo servicio o un solo bien. En la mayoría de los casos no es útil un solo servicio. Por ejemplo, si vamos a calcular un índice de precios al consumidor, no solo me interesa el precio del pan entre dos periodos, sino también el precio de huevo, de carne, zapato, transporte, etc. De manera que se consiga una visión más general. No se puede trabajar con todos los bienes o servicios que se encuentran en el mercado. Por eso, pero sí se hace necesario trabajar con un solo número de índices que permita comparar esa variación conjunta de una colección de bienes en esos periodos. Entonces, a estos índices en los cuales intervienen más de un bien o servicio se los denomina índices agregativos. El índice de agregativo simple de precios es la sumatoria de los diferentes precios en el periodo dado dividido la sumatoria de los diferentes precios en el periodo base por 100. Índice agregativo simple. Y el índice ponderado de precios es la sumatoria de los precios en el periodo dado multiplicado por una importancia o peso que tenga ese bien o servicio en el cálculo del índice en el periodo dado. No quise decir en el periodo dado, sino en una determinada ponderación o peso que va a ser la misma en el denominador que en el numerador. Entonces el peso que se le va a aplicar tanto al precio en el periodo dado como al precio en el periodo base, la ponderación o peso va a ser la misma. Este es el peso o importancia que le vamos a aplicar a cada producto o bien en su intervención en el cálculo del índice. ¿Qué es importante definir cuando voy a construir un índice agregativo? El más necesario determinar es la cobertura del índice, es decir, el conjunto de variables, bienes o servicios seleccionadas para la elaboración del índice. Por ejemplo, si el índice tiene por finalidad medir las variaciones en el costo de la educación, no tendría nada que ver los precios de los electrodomésticos o de los pasajes aéreos. Entonces, ¿cuáles son las variables? Bienes o servicios que van a intervenir en el cálculo del índice, se lo denomina cobertura del índice. Índices agregativos. Vamos a suponer que queremos calcular el índice de precios de mantenimiento de un vehículo particular. ¿Qué podría intervenir en el cálculo de un índice para ver el mantenimiento de un vehículo particular? Vamos a trabajar con 3 componentes o 3 capítulos que van a conformar este índice de precios, considerando que el mantenimiento de un vehículo representa que tengo que cargar combustible, que tengo que tener gastos de mantenimiento en un taller, que tengo que pagar un seguro. Por lo tanto, tendría 3 componentes que podría hallar respecto del mantenimiento de un vehículo. Entonces, acá tengo los precios del seguro, del taller y de combustible,
para los años 2014, 2015 y 2016. Un índice agregativo simple sería la suma de los precios de los tres componentes, de las tres variables, y dividirlo por el periodo respectivo. Entonces, si por ejemplo hallara el índice agregativo simple de precios, fíjense que hago la aclaración de precios porque puede ser de cantidad y puede ser de valor también. En este caso estoy hablando de los precios. Entonces lo que voy a hacer es sumar los precios en el periodo 15 dividido los precios del periodo 14 para hallar este índice. Entonces 544 más 3.939 más 11,31 dividido la suma de lo que ocurrió en 2014. Esto me da que el índice agregativo simple del año 2015 respecto del 14 es 110,82. Y bueno, lo mismo podría ser después para el 2016 como agregativo simple de precios. Aunque es fácil de hallar, tiene dos grandes desventajas. Una es que no tiene en cuenta la importancia relativa de los diferentes bienes que intervienen en el cálculo. Por lo tanto, le da la misma importancia al litro de combustible que al seguro o que al taller a la hora de calcular el índice de precio de mantenimiento. Y tampoco considera en qué unidades se miden estos bienes incluidos, litros, unidades, etc. Esta heterogeneidad afecta la utilidad del índice. Para subsanar este inconveniente de que no tienen importancia, o mejor dicho, que todas las variables tienen la misma importancia, se utilizan los índices agregativos ponderados, que subsanan este tema de la importancia o peso de cada uno de los bienes. Y como habíamos mencionado, el peso que se le da a cada uno de los bienes que intervienen en el cálculo del índice es idéntico en el numerador y en el denominador. Existen diferentes índices que vamos a ir viendo hacia adelante respecto de estos índices ponderados. ¿Qué vamos a utilizar nuevamente pensando siempre desde el punto de vista de índice de precios? ¿Qué vamos a utilizar para poder ponderar cada uno de estos bienes? Las cantidades que ocurrieron en cada uno de los años. Entonces, para ponderar el precio de cada uno de estos bienes, vamos a ponderar de acuerdo a la cantidad. Por ejemplo, el seguro se paga 12 veces al año. En este caso, para el taller, hubo 3 intervenciones del taller por ese importe y fueron 1.300 litros de combustible a ese precio en el año 2014. Entonces, estos serían los elementos con los cuales podremos llegar a ver un tipo de ponderación. ¿Qué índices podemos hallar? El índice de las PER o método del año base, vuelvo a reiterar, estamos hablando de precios, lo que toma como ponderación es la cantidad en el periodo base. Entonces, pueden observar que la ponderación de cada uno de los precios de cada uno de los bienes está relativa a la cantidad en el periodo base. Este es el índice de las PER. Otro índice es el índice de Pasch o método del año dado, en el cual el valor de ponderación es la cantidad en el periodo dado. Entonces, tomo la cantidad en el periodo actual y ese es mi punto de ponderación tanto en el numerador como en el denominador. Ambos índices tienen algunas desventajas en cuanto a en respecto al cálculo y que se va actualizando automáticamente. Esto que por ahí el periodo base puede quedar desactualizado. Entonces hay otro índice que hace un promedio geométrico de las PER y Pasch que se llama el índice ideal de Fisher, que resulta de la raíz cuadrada del producto de los índices de las PER, cantidad en periodo base, por Pasch, cantidad en periodo dado. Siempre hablando de índice de precios. Y otro índice que se puede hallar es una ponderación fija, en el cual se establece cuál es la ponderación de acuerdo a algunos criterios en particular que ya lo veremos. El índice
de las PER o del periodo base. Si tengo, vuelvo a reiterar, tengo el seguro, el taller y el combustible para este índice de mantenimiento de vehículo particular, el denominador, si considero el periodo base el año 2014, va a ser igual al precio en el 2014 por la cantidad en el 2014. Y llego a este valor de 27.303 con la sumatoria. El numerador, el índice por supuesto va a ser 2014 sobre 2014 va a ser 100. El numerador para el año 2015 va a ser el precio en el periodo 2015 por la cantidad en el 2014. Entonces llego a estos valores, la sumatoria es 33.048. Entonces, si yo quiero hallar el índice de las PER del 2015 respecto a 2014, lo que hago es 33.048 en el numerador, dividido 27.303 en el denominador, y queda un índice de 121. De manera similar puedo hacer para el año 2016 el precio en el 2016 por la cantidad en el periodo base, que es la cantidad en el 2014. Hago el cociente entre 45.625 y 27.303 por 100 y hallo el índice del 2016 respecto del 2014. Vuelvo a reiterar, hablando de índices de precios. Si yo quisiera hacer un índice ponderado de cantidad, lo que se toma es la cantidad en los periodos respectivos y el precio en el periodo base. O sea, lo que va a ponderar la cantidad es el precio de los bienes. El índice de Pasch habíamos dicho que es el índice del periodo dado, o sea que se calcula teniendo en cuenta las cantidades del periodo actual. Entonces, para el 2014 vuelve a ser 100 el índice porque va a ser mi periodo base. Y para el 2015 tengo que calcular el precio en 2015 por la cantidad en 2015 y el precio en 2014 por la cantidad en el periodo dado. Entonces voy a construir como cociente de 32.369 dividido 26.803, el índice de Pasch de 2015 respecto a 2014 es 120. Lo mismo para el año 2016. O sea, el numerador va a estar conformado por la sumatoria del precio y la cantidad en el 2016 y el denominador por el precio en el 2014 por la cantidad en el periodo actual. Por eso es el índice del periodo dado. Acá podremos realizar el ejercicio de la guía de trabajo práctico respectivo. El índice ideal de Fisher, habíamos dicho, es la media geométrica de los índices de las PER y Pasch. Entonces, si tengo los índices de las PER que calculamos, los índices de Pasch que calculamos para los respectivos años, la media geométrica de estos índices es el índice de Fisher. Respecto de los índices de ponderación fija, esto suele tener una aceptación en la profesión porque se basa en un grupo de ponderaciones fijas establecidas en un punto particular en el tiempo, elegido convenientemente, o desarrolladas como promedios de varios periodos de tiempo. Entonces, la ponderación, el W sub I, no es ni la cantidad en el periodo base ni en el dado, sino que elegido convenientemente para trabajarlo al índice y que sea lo más representativo. La ventaja principal de estos índices de ponderación fija es que evitan los sesgos del precio inherente a lo de las PER y Pasch y permiten una comparación directa entre un periodo y otro de los movimientos de precios, además de las comparaciones entre cada periodo y la base. Coeficientes y variaciones. Hasta ahora lo único que estuvimos viendo es el cálculo de los índices, teniendo en cuenta el tipo y cuáles son los periodos y las ponderaciones. Habíamos dicho que me sirven los índices para ver cuáles son los cambios que se producen en una variable en diferentes tiempos o lugares. Para hacer esto,
nos valemos de los coeficientes y las variaciones. Un coeficiente es una medida estadística que surge de comparar el valor de un número índice de un periodo determinado con el valor de ese mismo número índice en un periodo anterior. Entonces, ¿cómo hago para hallar este coeficiente? Lo único que tengo que hacer es un cociente entre dos índices. Como el índice está referido al último día de cada periodo, para obtener el coeficiente del periodo I debe dividirse por el periodo inmediato anterior, o sea, por el periodo I-1. Entonces el coeficiente sub I va a ser igual al índice del periodo dado dividido el índice del periodo inmediato anterior. Entonces voy a obtener el coeficiente del cambio de un solo periodo. La variación en porcentaje, que me va a decir cuánto cambió la variable de un periodo a otro, la podemos obtener por dos fórmulas que tienen el mismo resultado, son dos formas matemáticas similares. Una es la variación del periodo sub I es igual al coeficiente del periodo I por 100 menos 100, o el coeficiente del periodo sub I menos 1 por 100. Son operaciones matemáticas idénticas. Cualquiera de los dos me da cuál es el cambio que se produce en el índice de un periodo respecto al inmediato anterior. Pero podemos tratar de ver cuáles son los cambios que se producen en una variación que ocupe más de un periodo. Vamos a suponer una variación bimestral. Lo que debe hacerse es dividir el índice del último de los 2 meses que integran el bimestre por el índice del mes inmediato anterior al primer mes del bimestre. A ver, quiero la variación de mayo y junio. Entonces voy a obtener el coeficiente de mayo y junio menos 1 por 100. ¿Cómo obtengo el coeficiente del bimestre mayo-junio? Y tengo que hacer el cociente entre el índice de junio y el índice del mes inmediato anterior al primer mes del bimestre. Mayo es el primer mes, tengo que hacer respecto del índice de abril. Entonces este es el coeficiente del bimestre. Una vez que hallé este coeficiente, puedo calcular la variación de ese bimestre. Otra forma de obtener la variación de un periodo mayor a un periodo es proceder a acumular las variaciones de los meses individuales de cada periodo. Esta acumulación no puede efectuarse sumando las variaciones. La única forma de acumular es trabajando con los coeficientes. Entonces, fíjense, variación mayo-junio, acá nuevamente variación mayo-junio, va a ser igual al coeficiente de mayo por el coeficiente de junio. Todo eso menos 1 por 100. Matemáticamente es lo mismo que vimos más arriba. El coeficiente de mayo es el índice de mayo respecto de abril, junio es el índice de junio respecto de mayo. Si yo hago este producto, es índice de mayo dividido el índice de abril por el índice de junio dividido el índice de mayo. Se simplifican estos dos componentes, por lo tanto queda el índice de junio dividido el índice de abril, que es lo mismo que vimos aquí arriba. Si quisiera hacer para un semestre, lo que voy a ver es que el coeficiente de enero hasta junio va a ser igual al coeficiente de enero por el de febrero, por el de marzo, por el de abril, hasta el de junio. Entonces este coeficiente de enero y junio va a ser el coeficiente de enero, que se obtiene como el índice de enero dividido el mes de diciembre del año anterior. Febrero sobre enero, marzo sobre febrero, abril sobre marzo, junio sobre mayo. Todos estos componentes se van simplificando porque lo que está en el numerador está en el denominador, numerador, denominador, se simplifica y vemos que el coeficiente de enero-junio resulta del índice de junio dividido el índice de diciembre del año anterior. Por lo tanto, la variación del semestre de enero-junio va a ser el coeficiente de enero-junio menos 1 por 100.
Con esto lo que hallamos es la variación total del semestre. Podría interesarnos calcular cuál es la variación promedio mensual del semestre. Como la variación del semestre es la acumulación de las variaciones mensuales, para calcular la variación promedio mensual debemos usar la media geométrica de los coeficientes del semestre. Esta media geométrica es algo que nosotros mencionamos en medidas de posición. Entonces, la variación mensual promedio del semestre va a ser igual a la raíz sexta del producto de los 6 coeficientes de enero a junio menos 1 por 100. Y con esto obtendría la variación promedio mensual del semestre, que podría ser la representación de esta forma. Acá hay algunos ejemplos. Tengo los índices de diciembre hasta junio. Acá tengo los coeficientes que resultan de cada mes, o sea, 1,039 es el coeficiente de febrero, que resulta de dividir febrero sobre enero. Marzo sobre febrero son los coeficientes, y esto por lo tanto serían las variaciones mensuales. ¿Cuánto cambió el índice de marzo respecto de febrero? En un 9,66%. Acá ya hay algunas cositas que puedo ir observando del coeficiente. Si el coeficiente es menor a 1, quiere decir que el numerador va a ser menor que el denominador. Entonces podría ocurrir que decrece la variable. En estos casos todos son por encima de 1, por lo tanto todas las variaciones son positivas. O sea que en este caso todos los índices fueron creciendo respecto de su mes anterior. Acá la variación del bimestre mayo-junio de este bimestre es igual al coeficiente de mayo por el coeficiente de junio, 1,019 por 1,1143 menos 1% del 12,75%. Esto es igual a aplicar si hallo el coeficiente de mayo-junio, que sería 148, que es el índice de junio, dividido el mes inmediato anterior al bimestre, que es abril, 131,48, y llego al mismo resultado, que la variación va a ser del 12,75% en el bimestre. Si fuera del semestre, puedo hallar el coeficiente de enero-junio, que resulta de dividir el índice de junio respecto al índice de diciembre, el mes inmediato anterior al periodo, o sea, a enero, y llego a que tengo una variación de 48,65%. Podría ser a través del producto de todos los coeficientes. Si yo hago el producto de estos 6 coeficientes y le resto 1 y lo multiplico por 100, voy a llegar a esta misma variación. La variación promedio va a ser la raíz sexta, porque son 6 meses, de 1,4865, que es el producto de los 6 coeficientes, menos 1%. Entonces la variación promedio mensual del semestre. Acá podemos resolver el siguiente ejercicio de la guía. Cambio de base y empalme de series. Siempre se toma como referencia, cuando se calcula un índice, un periodo que se toma como base. Ese periodo base puede quedar o desactualizado, o puede ser que los bienes o servicios con los cuales se calculaba en ese periodo base quedaron también obsoletos. Entonces es necesario realizar algunos cambios en la base. La serie de números índices es la colección de números índices calculados generalmente en base a un mismo periodo. Esa selección del periodo base o de referencia para un índice de precios debería cumplir algunas características. El periodo seleccionado, hasta donde sea posible,
debe ser de normalidad o estabilidad económica relativa. Y el periodo base debe ser reciente, a fin de que las comparaciones no se afecten por cambios de tecnología, calidad de productos, actitudes, intereses, etc. Con el transcurso del tiempo, el conjunto de bienes y servicios incluidos en los índices pueden ir perdiendo representatividad. Los hogares van cambiando sus estructuras de consumo, los productores también modifican el tipo de bienes que ofrecen en el mercado, por tanto se vuelve necesario cambiar el periodo base. Al modificar la base, o sea, al cambiar ese periodo de referencia, se produce una ruptura en la continuidad de la serie de los índices. Para subsanar esa discontinuidad, se procede a realizar un empalme con la nueva serie. Para realizar dicho empalme basta con determinar la relación existente entre el valor del índice en el periodo base de la nueva serie y el valor del índice de la serie histórica correspondiente al mismo periodo. Hecho esto, se puede reconstruir la nueva serie de índices hacia atrás en el tiempo mediante una regla de 3 simples. Este concepto es muy sencillo, es largo a la escritura y a la lectura, pero en sí consiste en: si para base 1990 el índice es 460, para base 2014 es 100, voy a ir cambiando los índices por regla de 3 simple. Si para base 1990 era 434, ¿cuánto sería ahora para la base 2014, que es 100? Entonces es el periodo histórico 434,4 por 100, que es la nueva base, dividido el valor que tenía antes del cambio de base. Esto es por procedimiento de regla 3 simple. Entonces, acá este es el nuevo índice con los nuevos bienes o servicios que intervienen, pero puedo hacer una visión hacia atrás de los índices y llegar a reconstruir los valores históricos tomando esta nueva base. Puedo realizar el ejercicio respectivo de la guía. Si la base está desactualizada, por más que los bienes y servicios no lo sean, también se puede llegar a actualizar o hacerla más reciente, y se procede de la misma forma que el empalme. Si yo tengo un índice construido en base a 2000, que se inició con base 2000 igual a 100 y se fue construyendo esta serie de índices, si quiero actualizar la base al año 2014, este índice 108,8 de 2014 calculado en base a 2000 igual a 100 va a ser mi nuevo periodo base, que va a ser 100, y entonces por regla de 3 simple puedo ir construyendo cuáles son los valores de los índices respectivos hacia atrás o hacia adelante con esta nueva base. También puedo resolver el otro ejercicio de la guía de trabajos prácticos. ¿Cuál es la actualización o la utilización que podemos hacer con los números índices? Básicamente tiene dos aplicaciones bastante importantes. Una es la actualización de series monetarias, poder adquisitivo o salario real. Esta es una de las aplicaciones que más se utilizan respecto de los números índices en la actualización de valores monetarios. Una serie de valores monetarios expresados a precios nominales puede estar afectada por un proceso inflacionario que no permite hacer comparaciones realistas a lo largo del tiempo. Para subsanar esta distorsión es necesario deflactar. La deflación consiste en corregir en los valores monetarios la distorsión inflacionaria mediante el uso de un índice convenientemente elegido. Por ejemplo, si quisiéramos deflactar el valor constructivo de una vivienda, un índice adecuado sería el índice de costo de la construcción. Los valores nominales, una vez deflactados, se transforman en valores reales o constantes al periodo tomado como base. O sea, cuando yo quiero explicar cuánto vale, en este caso, una vivienda,
lo tengo que tomar con referencia a lo que ocurrió con el índice de costo de la construcción y cuánto es el valor al precio en el cual fue tomado como periodo base. El valor real se obtiene, el valor real de un periodo determinado se obtiene como el valor nominal o a precios corrientes de ese artículo, sueldo, valor en el periodo actual por el índice en el periodo base dividido el índice del periodo que quiero ver el valor real. Si por ejemplo tengo unos jornales nominales que en el 2013 fueron 220, 2014 260, 370, 510 y los índices sobre los cuales estoy queriendo analizar fueron estos valores 111, 132, 156, este es el jornal nominal o valor nominal. Si quisiera expresarlo en valores a precios reales del 2012, lo que tendría que hacer es multiplicar el valor nominal por 100, que es el año 2012, dividido el valor del índice del 2013. Entonces voy a ver que el salario real a precio de 2012 es 196,78. Este 220 que estamos viendo acá, a precio, a valor real, es 196. Así lo puedo hacer para 2014, 195, para 2015, para 2016, voy viendo los valores. Puede apreciarse que los aumentos producidos en los jornales no lograron compensar los aumentos ocurridos en el índice de precios, por lo que el poder adquisitivo de dichos jornales ha disminuido. Esto lo puedo observar en estos valores. No así, por ejemplo, en el 2015, en el cual puedo ver que el valor real está por encima, pero todos los otros están por debajo, que no han alcanzado a los cambios que se produjeron en el índice respectivo. Otro tipo de actualización, además de pasar de valor nominal a valor real, es una actualización monetaria que hay que hacer en valores nominales cuyo crecimiento debe ajustarse al crecimiento de un determinado índice. Por ejemplo, esto ocurre en los alquileres, en las cuotas de planes de ahorro, etc. Supongamos que se alquiló un local en enero 2017 a 4.500 pesos y que se pactó con el que nos alquila que el monto será reajustando cada 3 meses, de acuerdo al índice de precios al consumidor. Al pagar el mes de abril debemos incorporar el alquiler de enero, el incremento que haya tenido el índice de precio al consumidor en el trimestre enero-febrero, o sea, el índice de marzo dividido el índice de diciembre del año anterior y calcular la variación. Entonces, en este caso, la variación, si fue del 10% en el trimestre, debemos pagar el importe que pagamos en enero por el coeficiente de enero-marzo, que va a ser 1,1, o sea que en abril debería ser este mi nuevo importe de alquiler a abonar. Y luego a los 3 meses nuevamente se actualizará de acuerdo al índice establecido. Hay varios índices que son utilizados, los principales índices del precio al consumidor. Mide la variación promedio de los precios minoristas de un conjunto de bienes y servicios, que representan el consumo de los hogares en un periodo específico. Incluye 9 capítulos que se expresan mediante la fórmula de las PER, y para el cálculo de las categorías más desagregadas se utilizan fórmulas específicas. Para hallar este índice intervienen los capítulos de alimento y bebida, bienes y servicios, enseñanza, equipamiento y mantenimiento del hogar, esparcimiento, indumentaria y calzado, propiedades, combustible, agua, electricidad, salud, transporte y comunicaciones. En la página del INDEC, en este caso este último índice está en este link que pueden ver acá abajo, pero en la página del INDEC tienen
cómo son los procesos de cálculo de cada uno de estos índices. Otro, el índice de precios interno al por mayor, que tienen estos capítulos que intervienen. El índice de precios básicos al producto, productos de origen nacional, primarios, manufacturado, energía eléctrica. Y el índice de costo de la construcción, costo de gastos generales de la construcción, costo de materiales y costo de mano de obra. Y existen, por supuesto, otros índices más que restarían desarrollar y están en la página del INDEC. Bueno, con esto damos por concluido la unidad de números índices. En la próxima presentación veríamos la unidad 10, teoría elemental de la probabilidad. Hasta luego.